tarde yo quiero que te hables a ti mismo y te digas, yo soy un elegido, un escogido para grandes cosas. Eso no te lo quita nadie. Amén. Eso no te lo quita nadie. Y en esta preciosa tarde o mañana, en esta preciosa mañana vamos a estar predicando acerca de un tema o un título, mejor dicho, que Dios puso en mi corazón. Un poco raro, porque yo soy un poco raro para los títulos, pero estoy completamente seguro que te va a hablar. Estoy completamente seguro que te va a ministrar, que va a formar tu interior y que te va a dar la paz que tú necesitas. ¿Amén? Porque hay muchas personas que hoy están caminando sin paz. Por eso que la justificación de parte de Dios produce paz en la vida del hombre. Por tanto, el título de este mensaje que vamos a estar predicando en esta mañana: ¿quién se atreve a tanto? Es una pregunta. ¿Quién se atreve a tanto? Y usted dirá, pastor, pero no entiendo lo que usted me quiere decir. Lo vas a entender ahora. Y para eso vamos a apoyar esta palabra en el capítulo 8 de Romanos. Estamos en una serie en las cartas paulinas, donde cada palabra nos da una revelación intensa de lo que Dios quiere decirnos y cómo nos quiere enseñar. Romanos capítulo 8, verso 39. Romanos capítulo 8, verso 39. Vamos a estar trabajando este pasaje a partir del verso 33, pero vamos a leer el 39 para que no se pierda ni un minuto de lo que Dios quiere hacer. Amén. Estaremos analizando cada detalle, cada particularidad y cada desarrollo espiritual que Dios nos quiere entregar. Dice así el verso 39 del capítulo 8: ni lo alto, escuche bien, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, entre tantas cosas que han sido creadas, aquí está hablando Pablo de otra cosa, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor ¿de quién? De Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tocó su corazón, tocó sus riñones y tocó su corazón y también quizás sus pulmones. Mira lo que dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre eterno, te damos gracias por tu palabra que es bendita. Gracias porque nos ayuda a vivir, a seguir, a continuar, a esforzarnos. Nos ayuda a habilitar nuestros corazones. Gracias porque esto produce un efecto en nuestra vida que nos fortalece, nos corrige, nos enseña y a la vez nos exhorta a cómo ser mejor y a cómo ser un impacto en la vida social. En el nombre de Jesús, tu palabra es bendita desde el primer momento en que salió de tu boca, y ella producirá en esta tarde, en esta mañana, el efecto por lo cual ha sido enviada. Abre los corazones en el nombre de Jesús. Amén. El libro a los Romanos fue escrito por Pablo, aquel antagonista que quizás fue uno de los perseguidores más terribles de la iglesia. Sin embargo, la iglesia de los romanos no fue fundada por Pablo, sino que fue fundada por algunos creyentes que recibieron el Espíritu Santo, fueron tocados y llegaron y evangelizaron en aquella región. Ahora, adjunto a esto, Pablo se ve inspirado a desarrollar una revelación en la vida de aquellos feligreses. En aquel entonces el emperador era Nerón. Nerón lo pudiéramos caracterizar como uno de los perseguidores garrafales de la iglesia. Cuando comenzó en aquel momento la iglesia fundada en Roma,
Nerón no perseguía a los cristianos. Sin embargo, cuando pasó el tiempo, les echó la culpa a los creyentes de que habían dado fuego a aquella región. En medio de esta encrucijada, los judíos habían sido expulsados de Roma por el emperador Claudio alrededor del año 49 después de Cristo. Hechos capítulo 18, verso 2 nos habla acerca de esto. Ellos, cuando pudieron regresar, encontraron una iglesia dominada por gentiles, lo cual produjo conflictos internos, y por eso Pablo se ve inspirado a arreglar ciertas cosas que estaban ocurriendo en aquel lugar. Hay tres enemigos garrafales que vamos a estar descubriendo en esta mañana. Tres armas nocivas que el enemigo de nuestras almas implementa para destruir nuestras conciencias. Y en esta hora lo vamos a estar enumerando y a la vez lo vamos a estar descubriendo. ¿Sí o no? Diga conmigo, descubrimiento. Ahora bien, el pasaje del capítulo 8, verso 28, dice así Pablo, encerrando como un resumen esto que vamos a desarrollar en esta mañana. Y sabemos que a los que aman, ¿a quién? A Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Y a veces tú te has estado quejando acerca de las cosas que te han sucedido. Si tú te sientes elegido, si tú te sientes escogido, todo lo que llega a tu vida es para bien. Todo lo que llega a tu vida te forma, por muy difícil que sea, te restaura, te levanta, te fortalece, porque es un crecimiento gradual en la vida del hombre. Sin embargo, vamos a estar analizando acerca de esos proyectos y de la confiabilidad que tenemos en Dios con respecto a las cosas que nos suceden. Pero vamos a estar resumiendo y desarrollando tres enemigos garrafales que el enemigo de nuestras almas usa para desarrollar en nosotros la caída. Oye bien, en el verso 33 quiero que vaya conmigo. Y surge Pablo con una pregunta retórica. Ahora Pablo establece una pregunta. Quiero que vaya conmigo para que no se pierda un minuto, porque esto es cosa de vida o muerte espiritual en su vida. Comienza Pablo con una pregunta retórica. ¿Quién? Diga conmigo. ¿Quién? Disculpe. Acusará a los escogidos de Dios. Entonces, la primera arma nociva que produce en nosotros un decrecimiento es la acusación. Escuche bien. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahora, la acusación viene de diferentes maneras. Usted lo puede entender de esa forma. La acusación no es un desánimo. Para que usted entienda qué es y cómo podemos diferenciar la acusación de conflictos internos. La acusación no es un desánimo. La acusación no es una caída. La acusación no es una debilidad. La acusación no es algo que quizás tú puedas desarrollar en el medio. La acusación es algo externo que viene a producirse en tu interior para desactivar todo lo que Dios ha entregado en tu vida. Por eso es que Pablo comienza con una pregunta diciendo: ¿quién se atreve a acusar a los escogidos? ¿Quién es el que tiene el mérito para desarrollar una acusación a los elegidos? Y la acusación llegará un momento en el que va a producir muerte. La acusación llegará un momento en el que va a producir desánimo, es una realidad. La acusación es aquello que va a producir conflictos internos. Sin embargo, Pablo está haciendo una pregunta y a la vez está tratando de hacer una selección con respecto a aquellos que se puedan levantar para acusarte. Yo quiero que sepas algo. Antes de tú diagnosticarte con depresión, lo primero que tienes que ver es con quién te estás reuniendo. ¿Cuál es el primer grupo con el que tú te reúnes todos los días? ¿Cuál es el grupo familiar con el que tú te desarrollas? Porque a veces quizás tus conflictos internos te producen depresión.
pero también hay cosas que tú escuchas constantemente en tu familia, en tus amigos, con quién andas. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y así sucesivamente se va desarrollando un conflicto interno. Pero ¿sabes qué pasa? Que la acusación toma el primer lugar en medio de tu conciencia. ¿Y cómo se produce la acusación? Cuando llegan las voces externas que te dicen, tú no definirás cosas. Aquellas voces externas que te van a decir, tú no calificas. Tú no eres la persona idónea. Tú no cumples con los requisitos. Tú no tienes identidad. Y la acusación es aquello que produce decaimiento emocional. Recuerde algo, en un tribunal o en una corte, ¿cuáles son los pasos a seguir? ¿Y quiénes son los que constituyen un tribunal? ¿Hay alguno aquí que ha pasado por un tribunal alguna vez en la vida? ¿Usted está pena? ¿Ha pasado por algún tribunal alguna vez? ¿Has tenido un abogado que te defienda? ¿Tú misma te defendiste? Bien, en un tribunal hay diferentes personas que constituyen ese desarrollo en un juicio. Existe un abogado que es el que defiende al que está acusado, pero también existe un fiscal, también existe un cuerpo de jueces que son los que dictaminan. Sin embargo, entre todas estas figuras hay un conflicto. ¿Por qué? Porque hay un fiscal que es el que va a desarrollar y a sacar a la luz quizás el delito que cometiste. Y ese fiscal te va a hacer la guerra hasta las últimas consecuencias. El fiscal es el que tratará de sacar a la luz el conflicto y quizás el delito que tú cometiste con las pruebas, con todo el desarrollo conflictivo de lo que pasó en tu vida personal. Tú cometiste un delito, ahí está el fiscal que es el que va a tratar de convencer a los jueces de que tú cometiste el delito. Sin embargo, en medio de este conflicto hay un abogado que se levanta para defenderte a ti. Un abogado que tú pagas y en algún momento determinado el abogado, con las carencias de las pruebas que tiene el fiscal, pues entonces desarrolla una defensa a favor tuyo, ¿sí o no? Sin embargo, los jueces son los que dictaminan todo el desarrollo del conflicto dentro del tribunal. Los jueces son los que dictaminan conforme a las pruebas que el fiscal define y conforme a la defensa del abogado, pues entonces se define qué se va a hacer y qué es lo que se va a desarrollar. ¿Cuál será el dictamen con respecto a esa persona? Yo recuerdo en cierta ocasión que tuve un problema y este problema no fue porque yo lo busqué. Recuerdo que el marido de mi esposa, de mi tía, el marido de mi tía, en algún momento determinado, me dice, mira, guárdame esto ahí en tu casa que yo vengo enseguida a recogerlo. ¿Qué cosa es eso? Y dice, no te preocupes, déjalo ahí. Ah, ok, no hay problema. Y cuando yo miro, era una máquina de frío, de refrigerador, una máquina de refrigeración. Digo, bueno, es una máquina de refrigeración, parece que la está arreglando. Yo en mi inocencia en aquel momento, parece que la está arreglando, quizás a lo mejor dice, no, yo vengo enseguida a buscarla. Bueno, miren lo que pasa con la máquina de frío. Yo salgo de mi casa y voy a casa de mi tía y cuando me siento, ahí estamos conversando en el balcón y cuando yo miro veo que viene un motor de 3 ruedas, ¿saben cuál es? El que le decían el Sidescan, era Cuba o era de la policía. Y veo que llega y le digo a la tía, mira, parece que vienen a buscar a alguien. Vienen a arrestar a alguien, porque veo 2 policías metidos ahí, que sé. Y así sucesivamente, cuando a los 3 minutos siento la puerta que toca. Y cuando mi tía abre la puerta, dice, Rigoberto Cruz está aquí, dice, sí, es él, soy yo, dígame, ¿qué pasa? Dice, vamos, tiene que acompañarme. ¿Cómo que tengo que acompañarlo? ¿A dónde? No, tiene que acompañarme, está bien, vamos. Pero, ¿y esto por qué? Dice, no, eso te lo decimos en la unidad. Eso fue en Cuba. Y yo me monto en el motor aquel y voy hasta allá, hasta la policía, en el lugar que estaba. Y automáticamente, entrando, me dice, ven que este es el lugar donde tú vas a dormir hoy. Y me trancan. Muy bueno. Pero cuando me trancan, hay un mulato fuerte, grande, que estaba ahí. Tal parece que lo tenían ya conectado.
Y este hombre empieza sin confianza ninguna, porque yo no te doy esa confianza para tú hablar tanto conmigo. Empieza a conversar conmigo, empieza a descifrar y a hacerme preguntas. Y esto, ¿y cómo fue? ¿Qué fue lo que te pasó? Le dije, hermano, ¿por qué tú quieres preguntar tanto de las cosas que me sucedieron a mí, lo que está pasando? ¿Cuál es el motivo de tu preocupación? ¿Tú me vas a resolver el problema? Y el hombre insistía preguntándome y buscando, quizás hasta que en un momento me viré y le dije, mira, el que te mandó para preguntarme acerca de las cosas, dile que conmigo no pica, ni a la sardina. Así que explícale que busquen, que te cambien y que manden a otro. La situación ocurrió y se fue arreciando. Y cuando miro por el calabozo donde yo estaba, que miro, veo que al tío mío también lo cogen y lo mandan de los barrios. Eran varias galeras, varios lugares, y entonces yo estaba trancado ahí hasta que en algún momento determinado hay un juicio. En medio de ese juicio, imagínate el problema que yo estaba metido simplemente por guardar una máquina de frío. Comenzaron las acusaciones por el problema, por la situación, hasta que llegó el día del juicio y yo estaba frente a un tribunal como acusado. ¿Y saben cuál era el cargo que me habían puesto? Receptación. Yo le dije, yo no tengo que ver con eso, yo no sé ni de quién es la máquina. Había habido un robo con fuerza, habían roto una puerta, habían entrado, se habían robado una máquina de frío y el tío me la había dado. Mira qué inteligencia, mira qué corazón, qué amable, qué bueno. Un tío de la familia dándote una máquina de frío robada para que tú te busques un problema. Ahora yo me veo inmerso en un problema. Tuve que pagar a un abogado para que el abogado pues me defendiera, por supuesto, porque ya yo estaba en un problema y cuando me pasaron a mi tío por el lado le dije, me embarcaste, me metiste en un problema que no debía yo estar aquí. Bueno, el fiscal comenzó a lanzar todas las cosas que pudieran producir cambios en tu vida personal y así sucesivamente comenzó a ocurrir todo esto. Hasta que en un momento determinado le dieron parte al abogado defensor y este abogado defensor comenzó a defenderme de una manera tan impresionante que yo decía, para mí que yo soy el hijo de él, porque este hombre con tanto cariño, tanto amor comenzó a profundizar y comenzó a sacar y a exaltar las condiciones de mía como joven, como una persona que no tenía problemas, y aquel abogado comenzó a interceder con una fuerza, con una unanimidad, con una presión, hasta que llegó un momento en el que el fiscal dijo, yo no encuentro ninguna prueba pertinente para que este muchacho tenga un problema. Por tanto, hoy, en este momento queda suspendido por completo y yo salí absuelto de esa situación. Los jueces determinaron que yo no tenía ningún tipo de problema. La acusación siempre va a llegar. Y esta es una de las armas más nocivas que un creyente recibe en algún momento determinado de la vida. La acusación produce cambios, pero no es para bien. Recuerda que la acusación no trae buenas noticias. Jamás la acusación va a traer buenas noticias. Y quizás tú te sientes acusado por lo que pasó en tu vida personal, en tu familia, en tu hogar, con tu matrimonio, con tu casa, con las cosas que quizás pudiste hacer y no hiciste. Y en algún momento determinado te sentiste acusado, escuchaste voces que determinaron tu entorno. Yo recuerdo cuando Cristo resucita después de morir, que Pedro había negado a Jesús 3 veces, ¿se acuerdan? Señor, yo iré contigo hasta donde quiera. Y el Señor le dijo, antes que el gallo cante, tú me habrás negado 3 veces. A partir de ese momento, la vida de Pedro le cambió. Hubo palabras, hubo voces acusadoras con respecto a la condición de Pedro. Pedro había negado 3 veces a Jesús. Se sentía acusado y a la vez derrotado. Porque imagínense, ahora voy a negar al Salvador, al Maestro, al que muere por mí en la cruz del Calvario. Y en este motivo de acusación, Pedro pudo hasta perder la vida. Porque pudo la perdió cuando se sintió acusado. Sin embargo, cuando Cristo resucita, a una de las primeras personas que se le aparece es a Pedro. Y cuando Pedro lo ve, se queda totalmente aturdido porque no sabía controlar sus emociones.
Llegó un momento en el que Pedro, aturdido por aquello, había regresado a la pesca. Personas que tuvieron ministerios poderosos, ministerios que profundizaron en la vida de muchas personas, hoy están totalmente desequilibrados por una acusación, porque la acusación te lleva a otro nivel. La acusación te lleva a la derrota, a la destrucción, cuando tú no sabes valorar que Dios murió por ti. Ahora Pedro, en medio de esta condición, se encuentra atemorizado porque piensa que quizás Jesús viene con la acusación. Tú me negaste. Cuando Dios viene, no viene a recordarte tu pasado. Lo que sucedió, sucedió. Hoy es el momento en el que nos enfocamos a grandes cosas, a lo que Dios quiere hacer. Y en este momento Pedro dijo, tú verás que ahora el maestro viene a sacarme lo que en algún momento determinado yo hice. Lo negué 3 veces, ahora me encuentro en esta condición. Tuve que retroceder a la pesca otra vez porque no sabía qué otra cosa hacer. Me encontraba en una condición difícil, atemorizado, acusado, frustrado, detenido en el tiempo. En momentos donde mi temporada ya no resucitaba, me encontraba muerto. Ahora tuve que regresar a lo antiguo, a pescar. Y Jesús, cuando se le aparece, le dice, profundiza un poco más. Comenzaron a hacer una pesca. Ahora Jesús le dice, quiero comer junto contigo. Lo primero que le establece es la comunión. Y Jesús resucitado se sienta con Pedro a comer. Y una vez que come, Pedro dijo, tú verás que ahora me suelta lo que sucedió en aquel momento. Yo le negué 3 veces. Yo soy responsable de mi error. Yo soy responsable de lo que hice. Sin embargo, Jesús, cuando le dijo, Pedro, la pregunta fue, ¿me amas? Y Pedro se quedó totalmente inerte al ver cómo Jesús le preguntaba de esta manera con un amor tierno, todavía después de haberlo negado 3 veces, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo. La segunda ocasión le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo. Y Jesús le vuelve a responder, apacienta mis ovejas. En otras palabras, el llamado no tiene fecha de caducidad. La elección de parte de Dios con respecto a tu vida no tiene fecha de caducidad. Dios te escoge y Él no puede negarse a sí mismo. A pesar de todas las cosas que quizás hemos pasado en la vida, Jesús le vuelve a preguntar, Pedro, por tercera vez, para que te recuerde que son las mismas 3 veces que tú me negaste. Te vuelvo a preguntar, Pedro, ¿todavía tú me amas? Y Pedro le dijo, Señor, tú sabes que te amo, apacienta mis ovejas. Te he elegido para que puedas apacentar. Te he elegido para que traigas un mensaje restaurador. Te he elegido para que puedas levantar al caído. Te he elegido con un propósito. Y a pesar de que me negaste 3 veces, yo sé la intensidad del amor que tú sientes por mí. Por eso te pregunto las mismas 3 veces, para que entienda que mi amor va mucho más allá de tus conflictos. Mi amor va mucho más allá de tus caídas. Mi amor va mucho más allá de tus debilidades. Porque yo no te digo como el hombre te ve. Aleluya. Y la acusación es una de las cosas que produce desánimo en la vida del hombre. Sin embargo, en el mismo verso 33, vaya conmigo, dice, Dios es el que justifica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que justifica? ¿Hay alguien aquí que murió en la cruz alguna vez? ¿En una cruz? ¿Hay alguien aquí que tiene el valor de morir por alguien que no conoce en una cruz? ¿Alguien? ¿Me levanta la mano? Creo que no. No hay nadie que pueda morir ahora mismo por alguien que usted no conoce en una cruz. Sin embargo, Pablo está diciendo, ¿quién acusará? ¿Quién es el que se atreve a tanto? ¿Quién será el que se levanta para acusar a un escogido o a los escogidos? Yo creo que todos los que estamos acá somos escogidos. Si Dios es el que justifica. ¿Y qué es la justificación? Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Usted se pone a cuenta con Dios cuando usted es justificado a través de la fe. Recuerde que usted automáticamente como humano no puede hacer nada para ganarse la salvación.
Por eso es que la salvación no es por obra. Y hay una pila de gente aquí que está pensando que la salvación es por obra. No, si yo ayudo, si yo hago, si yo esto, nada puedes hacer para que tú puedas alcanzar la salvación. Justificado pues por la fe, sin fe es imposible agradar a Dios. Una vez que tú aceptas al Señor en tu corazón como Señor y Salvador, automáticamente tú eres justificado. Entonces las obras no te salvan. Hay un engranaje con respecto a las obras, y las obras tienen que estar en acción en nuestra vida, porque la fe sin obras es muerta. Pero con respecto a la salvación, nada tiene que ver con todo lo que Dios va a desarrollar en tu vida. Ahora bien, la segunda arma nociva que el enemigo usará en tu vida o contra tu vida, la condenación. Y eso lo vamos a encontrar en el verso 34. Primero, acusación. Segundo, condenación. Escucha bien. Y vuelve la misma pregunta en el verso 34. ¿Quién es el que condenará? Usted sabe lo que es una condenación. Una condenación es un dictamen. A partir de aquí, ya no hay más nada. ¿Cuántos años te echaron? 15 años. Esto es una condenación. Usted está condenado a una cadena perpetua, usted está condenado a 30 años de privación de libertad. La condenación es el final de un desarrollo jurídico. ¿Sí o no? Ahora bien, Pablo está haciendo una pregunta: ¿quién es el que condenará? Y te da un desarrollo de todas las cosas que Dios hace y que Dios cumple. Siga conmigo. Si Cristo es el que murió, ¿quién te va a condenar? ¿Quién te va a condenar? Siga conmigo en el verso 34. Si Cristo es el que murió, más aún, ahora va subiendo a niveles, quiero que vaya conmigo, más aún el que también resucitó, es decir, que la muerte no lo pudo detener, sino que Cristo resucitó. Coma, el que también, dice así, el que también resucitó, coma, el que además está a la diestra de Dios. Y continúa engrandeciendo todo lo que Dios hace, dice, y el que también intercede por nosotros. Vean cuántas cosas Jesús está haciendo para que la condenación no se haga real en tu vida. En primer lugar, Cristo muere. En segundo lugar, resucita. En tercer lugar, está sentado en su trono. En cuarto lugar, intercede por nosotros. Entonces, ¿cómo tú te vas a sentir condenado? ¿Cómo tú te vas a sentir condenado en medio de una crisis emocional, de una depresión, de una situación? ¿Por qué tú le das elaboración a las voces condenativas? Ya tú no puedes, ya tú no vas a continuar, tú no reúnes las condiciones posibles, tú no calificas, tú no eres la persona indicada. La condenación lo que te dice es eso: tú te autocondenas y no te perdonas. Dios te perdonó, Cristo te perdonó ya, y entonces tú no te perdonas. Y el gran problema de las acusaciones, es decir, en lo espiritual tú vas a recibir acusaciones y condenaciones, pero en lo físico también te van a poner esto, porque la familia, los padres muchas veces te ponen techos y te crean comparaciones. Tu hermano es mejor que tú, tu primo es mejor que tú, estudió más, mira, toma el ejemplo de tu hermano, y así sucesivamente comienzan a ponerte techos. No valoran la capacidad y todas las cosas que Dios tiene dentro de tu vida, que van a desarrollarse en su momento y en su tiempo. Ahora bien, primer arma, acusación; segunda, condenación. Y esto es lo que produce la separación, que es la tercera arma. Verso 35. La tercera arma que el enemigo usa para destruirte es la separación del amor de Dios. A ver, digo la primera: acusación. La segunda, condenación. Y la tercera, separación. Ahora, en el verso 35, con respecto a la separación, Pablo comienza con una pregunta retórica. Una vez más: ¿quién nos separará? Escucha bien. ¿Quién nos separará del amor de Dios? A lo mejor usted ha experimentado una separación en algún momento determinado. Se ha separado de un ser querido, se ha separado de una familia, se ha separado de algunas amistades, y esto como que duele. ¿Le duele o no le duele? Si en algún
momento usted se ha separado de alguien que usted quiere, que usted aprecia, un familiar, un hijo, quizás una mamá, un padre, alguien específico, un compañero de trabajo, todo lo que produce separación duele en algún momento. Sin embargo, hay personas que estando en Cristo se sienten separados de Él. Porque se sienten condenados y esto ha producido una separación. Si sientes que Dios está lejos de ti, ¿quién crees que se movió del lugar? ¿Quién será el que se movió del lugar? Si tú sientes una lejanía, yo no creo que Dios se mueva. Él está en el mismo lugar, con la misma gente que le ama, con aquel que quiere darle lugar en su interior. Sin embargo, los que se mueven somos nosotros. Y Pablo está haciendo una lista, mire bien, de sucesos terrenales en el verso 35, y no quiero que se pierda esto. Hay una lista, por eso es que Pablo comienza con una pregunta: ¿quién nos separará del amor de Dios? Y comienza a hablar acerca de las cosas que te pueden separar. Tribulación, en primer lugar. Pero diga conmigo, hay niveles. Cada vez que Pablo enumera una de las situaciones terrenales que pueden acontecer en la vida de un hombre, las hace con mayor intensidad. En primer lugar, tribulación o angustia. Va subiendo. Porque la tribulación es algo externo. Sin embargo, la angustia es algo interno. Y Pablo está diciendo: voy a subirle el nivel gradualmente para que ustedes entiendan que jamás nada ni nadie te puede separar del amor de Dios. En primer lugar, tribulación o angustia. Tercero, persecución. Esto es fuerte. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Persecución. Cuarto, hambre. ¿Usted no ha pasado hambre en Clonas? ¿Usted no ha comido pan con azúcar, con hormiga, adentro? Sí, claro. El que no es de Cuba no sabe lo que es eso, pero el que es de Cuba en algún momento determinado comió pan con azúcar, que la tuvo que poner al sol para que las hormigas se salieran del pan. En algún momento determinado. Hambre o desnudez. No tengo ni ropa que poner. Zapatos llenos de hueco. O peligro. ¿Cuántas veces te encontraste en peligro? Dígame. Usted no se encontró en algún peligro porque cruzaron frontera. O espada. Y en el verso 36 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Verso 37: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y Pablo dice en el verso 38: por lo cual estoy seguro, estoy completamente seguro, nadie me lo tiene que decir, escucha bien, estoy seguro, comprometido, de que ni la muerte, oye bien, ahora está pronunciando cosas más profundas, ni la vida, nos remontamos a otros niveles espirituales, ni ángeles, ni principados, ni potestades. Ahora Pablo se va al tiempo, porque era como una pronunciación de diferentes ámbitos. Vamos al tiempo, ni lo presente ni lo porvenir. Vamos a dimensiones de mediciones de tiempo, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, que una de las cosas que te puede separar, si tú quieres, es la acusación. Pero la acusación, cuando tú le das elaboración en tu interior y te basas simplemente en las malas noticias y en lo que te puede suceder, esto provoca que tú te autocondenes. ¿Quién no se ha visto en una cuerda floja hoy, en algún momento de tu vida? Sin embargo, Pablo está haciendo una referencia de que nada de estas cosas que te he mencionado, tribulación, hambre, espada, sufrimiento, angustia, porque tenemos que estar preparados para los aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Sí o no? Aunque pase por las aguas, no te anegarás. Y tenemos que estar preparados para los aunques.
para los contratiempos, para mencionar, como dijo el salmista, en mi angustia invoqué y tú me escuchaste y tú me libraste del lazo del cazador, enderezaste mis pasos y me llevaste hacia adelante. Por eso tenemos que entender que la acusación no te va a llevar al fracaso, que la condenación no te va a destruir y que nadie te va a poder separar del amor que Dios ha establecido en tu vida. Ni lo alto, ni lo profundo. ¿Cómo tú puedes dimensionar esto? ¿Cómo tú me puedes dar una medida exacta? Pablo está diciendo ni lo alto. ¿Qué cantidad? Porque yo sé que de aquí al techo hay una medida, ¿sí o no? Hay una medida exacta. Sin embargo, Pablo está diciendo no puedo poner una medida porque yo he experimentado la grandeza y el poder de Dios. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo ancho, ni ninguna cosa creada. No hay nada que pueda ser creado que nos pueda separar, que pueda producir en nosotros la separación. Sin embargo, la separación la producimos nosotros mismos, con nuestra mentalidad, con nuestra flaqueza, con nuestros desánimos. No puedo vivir la vida entera desanimado. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo tú estás? Pasando un proceso, desanimado. No, tú vas a fallar, tú te vas a caer, tú te vas a desanimar, tú vas a pecar. En algún momento determinado puede pasar en tu vida, pero que esto no te robe la atención que Dios ha puesto en tu vida. Tú no te vas a caer en el mismo lugar, tú te levantas, tú te fortaleces, tú buscas a Dios, tú te expresas con Dios, tú le amas y sigues y continúas, no te puedes quedar en el mismo sitio. En cierta ocasión hay un huevo de aguilucho, huevo de águila que se lo ponen una gallina. Ahí en la finca van a ver ese suceso que cuando yo vi aquello, yo dije, mira, parecido a que... Y toman un huevo de águila y se lo ponen a las gallinas que estaban ahí. Y las gallinas le dieron calor y atendieron el huevo de águila entre todos los pollos. Y salieron los pollos. Y sale el aguilucho y todos los pollos miran al aguilucho y dicen, ¿y esto qué cosa es esto? Esto es una especie rara. Esto no tiene nada que ver con nosotros. Ni siquiera el color del plumaje es igual. Nosotros somos amarillos, somos rubios, pero este es trigueño. Este no tiene nada que ver con nosotros, no conecta, el pico no es igual, y así sucesivamente comenzaron a buscarle algunos efectos de lo que la especie rara se encontraba en aquel lugar. Sin embargo, llegó el tiempo en el que el polluelo comenzó a plumar y así pasó el tiempo y los polluelos comenzaron a mirar y el aguilucho siguió creciendo y cuando salía al patio comenzaba a extender sus alas porque el propósito era en algún momento aprender a volar. Eso está innato en ti. El guerrero guerrea, el que le gusta volar vuela. El que sabe que tiene que caminar, camina. El que no se quiere quedar estancado va a buscar la forma de salir adelante. El que no se quiere quedar en el hueco buscará la manera de florecer, de caminar, de avanzar. No se quiere quedar en el mismo sitio. Y las gallinas con sus alas cortas, comiendo pienso solamente 15 centímetros, mirando hacia abajo, comenzaron a enseñar al aguilucho y le decían, tú tienes que comer así, tienes que mirar hacia abajo. Tú puedes aletear, pero no aletees mucho para que no salgas volando. Recuerda que nosotros somos animales domesticados. Somos animales para estar en patio. Somos animales para estar domesticados, para que nos tiren la comidita. Dependemos de aquel que nos lanza la comidita, comemos y miramos hacia abajo. 15 centímetros solamente. Sin embargo, cuando el aguilucho miraba hacia el cielo, veía otras águilas que cruzaban el cielo en aquel lugar volando, y cuando él se miraba, él no se veía igual a la gallina. Y él decía, yo no soy igual, no tengo el mismo plumaje, pero me parezco más a los que están volando que a los que están en el patio. Y comenzó a florecer en ese pichón de águila, comenzó a florecer un camino diferente. Y cada vez que veía un águila volando, decía, yo me parezco más a él que a él. Esta gente me criaron, esta gente me enseñaron, esta gente me guardaron, esta gente me protegieron. Pero creo que la enseñanza que me están dando es una enseñanza mística, una enseñanza muy pequeña, una enseñanza que para mí se ha hecho adictiva. Sin embargo, no me hace crecer, me hace mantenerme en el mismo sitio. Yo no me encuentro como gallina, yo no soy un polluelo, yo soy un
un águila, y cada vez que miraba hacia arriba que veía las águilas volando, cada día el enfoque era mucho más grande, hasta que tomó una decisión. Diga conmigo, todo tiene que ser a través de una decisión. Dios no te ha hecho un robot, Dios te ha hecho una persona para que decidas. Y en un momento alzó su vuelo y comenzó a volar, y entre las frecuencias del aire, del viento, trataba la manera de buscar una estabilidad, hasta que en algún momento siguió volando y siguió volando y siguió subiendo, y a medida que pasaba el tiempo ascendía a las alturas y escuchaba voces de las gallinas de abajo que le decían: oye, tú no eres como ellos, tú eres de nosotros, tú eres de los que te encuentras en el patio, tú eres un animal domesticado, no salgas al peligro, no salgas al enfoque, no salgas al desafío, quédate con nosotros. Y así habrá voces que tratarán de retenerte en el lugar donde te encuentras. Quédate aquí en la depresión, quédate en la agonía, quédate en el sufrimiento, quédate estancado, quédate estático. Sin embargo, hay alas que van a salir de tu cuerpo, porque tú sabes que tienes que volar. Dentro de tu vida hay un producto intenso que se llama Dios. Dios no te quiere estancado. Dios no te quiere condenado, ni te quiere frustrado, ni quiere que mueras en el fracaso, ni en la acusación. Por tanto, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Quién? Búscame la persona que pueda separarte de ti del amor de Dios. Si tú te separas, eso es un problema tuyo. Pero si tú te mantienes, nadie te podrá separar de su amor. Y ese amor es el que permanece para siempre. ¿Cómo te sientes? ¿Caído? Dios te dice: levántate. Es hacer lo contrario a lo que estás viviendo hoy. ¿Desanimado? Anímate. Hay cosas que tú puedes lograr que Dios no lo va a hacer. A veces estamos esperando una respuesta de Dios y dice: la respuesta está en ti. El mayor infierno y el mayor sufrimiento y la mayor acusación y la mayor condenación la tienes en tu mente. Y tu mente es la que trata la manera de desacreditar todo lo que has desarrollado. Por eso que nuestra batalla es contra nosotros mismos. Y lo primero que tiene que haber para que tú puedas arreglar tu problema es reconocer que tienes un problema. Reconocer que estás pasando por una crisis. Si tú no lo reconoces, no hay solución, porque para ti es bueno o para ti está bien. Pero cuando tú reconoces que hay un problema interno en tu vida, algo por lo cual tienes que guerrear, lo primero que tienes que hacer es identificar qué problema tienes, reconocerlo y vamos a darle solución. Y esto es lo que sucede cuando Pablo está diciendo: hay cosas que van a llegar a tu vida: tribulación, hambre, espada, persecución, angustia, situaciones difíciles. Hay cosas que se van a levantar contra ti en tu trabajo, en tu hogar, en tu familia, en diferentes cosas se van a levantar contra tu vida. Pero lo único que tengo presente y quiero que sepas bien claro, que hay una garantía, y es el amor de Dios que nunca cambia, el amor de Dios que nunca se fricciona, el amor de Dios que nunca se decae. El hombre a veces te deja de amar. Los padres abandonan a los hijos en muchas ocasiones. Los hijos abandonan a los padres. Las familias se pelean entre ellos. Los amigos con cualquier bobería se pelean y te bloquean el teléfono. Y así sucesivamente con los conflictos internos del ser humano, que es la especie más rara. Porque cada cual trae su conflicto. Yo ahora le pregunto a usted: ¿por qué está usted peleando en esta semana? ¿Cuáles han sido los problemas, las dificultades que usted ha tenido? Y cada uno me va a enumerar todos los conflictos mentales que ha tenido en esta semana. Y yo seguramente me voy a quedar con la boca abierta, porque tengo los míos y usted tiene los suyos. Y en medio de toda esta encrucijada, simplemente lo único que tenemos que hacer es reconocer qué problema tenemos, qué estamos pasando, y nos vamos a levantar, hacer lo contrario de lo que estamos sufriendo. No te levantes de la cama, levántate. No hagas ejercicio, sí, haz ejercicio.
Y todo lo contrario a lo negativo que se presenta en tu vida es lo que tú vas a hacer. Tú tienes que sobreponerte, tienes que conquistarte a ti mismo en primer lugar. ¿Cómo puedes conquistar a otra persona si no te conquistas a ti mismo? Cuando tú aprendes a conquistarte a ti mismo y aprendes a ser disciplinado, eso es lo que tenemos que aprender nosotros. ¿Sí o no? Porque el talento está bien, el ministerio está bien y todas las cosas, pero si no aprendemos disciplina en nuestra vida, que es lo más importante. Yo a veces he sido muy indisciplinado, y porque yo no me escondo de decir las cosas. Yo he sido indisciplinado en momentos específicos. ¿Usted también? ¿Hay alguno que ha sido indisciplinado aquí? ¿O todos son santos? Hay una santidad plena en la que no, en algún momento usted no falla, usted no cae, usted no se siente indisciplinado. Entonces lo primero que hay que hacer es reconocer que somos indisciplinados. Y Dios te conoce y sabe quién eres y te escogió a sí mismo. Y Él sabía lo que iba a pasar. ¿Usted cree que Cristo no sabía lo que iba a pasar? Pero que lo iba a negar. Se lo dijo. Entonces, lo más importante en este momento es reconocer que el amor de Dios permanece para siempre. Aleluya. Aplausos.